La boda se transmitía en directo, pero Asier pronunció intencionadamente el nombre de su primer amor. Entonces, el médico llamó: «Señorita Scarlett, su madre acaba de fallecer». Su madre, que sufría de cáncer terminal y tenía un cuerpo débil, murió después de ser afectada por esta escena. Me mantuve en silencio mientras me ocupaba de los funerales. El día de la enterrada, Asier se acercó a mí con un rostro pálido para pedir disculpas. No sabía. Solo no me sentía seguro y quería comprobar si te marcharías. El sistema en mi mente también me aconsejó: lamento tu pérdida. Tu tía ya se ha ido, pero no puedes abandonar la misión de conquistar a. Lo abandono, dije con calma. Asier, has conseguido lo que querías. Ya no te quiero. 01, Chloe, ¿quieres casarte conmigo? Tan pronto como Asier dijo estas palabras, todo el salón se quedó en silencio. Chloe era el primer amor de Asier. Pero yo era la novia. Lo miré perpleja. ¿Lo había hecho intencionadamente? Un destello de culpa pasó por sus ojos, seguido de una excitación y expectación revueltas. Lo había hecho intencionadamente. Esta mirada me resultaba demasiado familiar. Cada vez que Asier hacía algo excesivo y probaba una y otra vez mi afecto hacia él, mostraba esta misma mirada. Pero yo le había dicho claramente lo importante que era esta boda. El sonido de los flashes de las cámaras me hizo recobrar la compostura. Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de lástima o de burla. Miré hacia la cámara de televisión al lado, transmitiendo en directo todo lo que sucedía. Algo me vino a la mente y me quedé sin aliento. Agarré mi vestido y empecé a marcharme. Asier disfrutaba de mi reacción y finalmente me agarró. Mirando a la gente que nos rodeaba, ¿tuvo la bondad de rescatarme? ¿Qué miran? ¿He dicho algo ahora? El presentador se dio cuenta rápidamente: el tono del novio no era lo suficientemente entusiasta. Vamos a repetirlo. Entonces, el sonido familiar del teléfono sonó. Yo corrí hacia abajo del estrado como el viento, tomé el teléfono de la mano de mi asistente y contesté. Señorita Scarlett. Era el médico principal de mi madre, el Dr. Carson. Sentí un presentimiento desagradable. El Dr. Carson hizo una pausa de 2 segundos, su madre acaba de fallecer. Lamento decirlo, pero ya hicimos todo lo posible. No pude escuchar el resto de sus palabras. Solo sentí que se me nublaron los ojos y que en mi corazón se abrió una herida, con un dolor sordo. Intenté mantenerme tranquila, pero la mano que sostenía la silla temblaba sin control. Voy inmediatamente. Colgué el teléfono. El presentador todavía no sabía lo que había pasado. Aplaudamos con entusiasmo para que la novia vuelva al lado del novio, ¿de acuerdo? Asier me tendió la mano, como si estuviera finalmente satisfecho con mi reacción y me estuviera ofreciendo una salida. Ante todos los ojos. Incluso el sistema en mi mente emitió una alarma: no te descontroles. Llevas mucho tiempo intentando conquistar a Asier. Con las manos temblorosas, me quité el velo. No me caso. 02 La persona en la cama fruncía el ceño en dolor y todavía tenía huellas de lágrimas en el rostro. ¿Estaba preocupada por mí incluso en el momento de la muerte? El médico había dicho antes que el estado de mi madre era muy grave y que, en el mejor de los casos, solo le quedaban 2 meses de vida. Esta boda se organizó para que se tranquilizara, así que le dije a Asier muchas veces. Le dije que lo suplicaba, que me ayudara solo esta vez. En aquel momento, me abrazó y dijo con ternura: ¿por qué te preocupas, hermana? Por supuesto que voy a valorar nuestra boda. Pero esta boda, que se hizo para tranquilizar a mi madre, finalmente se convirtió en la daga que la mató. Me acerqué y tomé su mano suavemente. Madre, tu mano está muy fría. Madre, ¿por qué no hablas? He venido a verte. No hubo respuesta. Me quedé de pie, inmóvil, durante un rato. De repente, el teléfono sonó. Era Asier. El sistema se alegró mucho. Mira, te está llamando. Ya se rinde, responde. Hermana, si no vuelves, voy a cancelar la boda. Asier habló con un tono suave, ofreciéndome una salida.
probablemente se dio cuenta tarde de que estaba realmente triste. De lo contrario, ni siquiera me habría ofrecido esta salida, ya que siempre he sido yo la que lo ha calmado. Incluso el sistema pensó que una llamada era una gran concesión hacia mí. Entonces cancela la boda. El silencio se extendió. Scarlett, has sido tú quien lo ha dicho. La voz del joven contenía ira y luego colgó el teléfono. El sistema me siguió persuadiendo. ¿No eres la que más teme la muerte? No olvides que si fracasas en la conquista, también morirás. Mi mirada se volvió apagada y sonreí, da igual. 03 Hace 6 años, el sistema me encontró. En aquel momento, mi madre acababa de ser diagnosticada con cáncer y necesitaba urgentemente el dinero para una operación. El sistema dijo que podía darme 1.000.000 de yuanes primero, pero que tenía que conquistar a Aciar y que si fracasaba, moriría. Yo realmente temía la muerte. Si moría, se me iría todo. Pero necesitaba desesperadamente el dinero. Ese dinero podía cubrir el costoso tratamiento quirúrgico de mi madre. Pensé, bueno, intentemos. Así, me convertí en la maestra particular de Aciar. Aciar sufría de graves problemas psicológicos. Se negaba a comunicarse con los demás y estaba en guardia con todas las personas y cosas. Así que, aunque era su maestra particular, en realidad solo lo acompañaba, me ocupaba de su vida y trataba de llevarlo a un ambiente normal. Me acerqué a él con un objetivo, así que me sentía culpable y siempre fui especialmente tolerante con él. La primera vez que vi a Aciar, estaba en su habitación. No respondió cuando llamé a la puerta, así que entré. La habitación con las cortinas cerradas era amplia pero oscura. El joven estaba sentado en la alfombra, distraído sin querer. Al oír el ruido, me miró con ojos fríos y llenos de desconfianza. El mayordomo me dijo que los maestros anteriores no habían durado más de un mes, ya que o habían irritado a Aciar o simplemente no habían podido soportarlo. Al principio, Aciar me ignoró completamente. Yo también fui discreta y no lo molesté, leyendo libros o viendo series. En la habitación oscura y silenciosa, veía programas de amor y me reía cuando me divertía. Aciar me miraba con ojos intensos. Masticaba los chips y señalé hacia la puerta, ¿me molesto? Puedes marcharte. Aciar no le gustaba que alguien se acercara a él, y el mayordomo también visitaba poco a ver cómo cuidaba a Aciar. Así que me fui siendo más descarada. De vez en cuando estaba cansada de ver series, lo miraba y le hablaba. Al principio, fruncía el ceño, pero probablemente se dio cuenta de que era una descarada incorregible y dejó de reaccionar. ¿Por qué no siguieron los maestros anteriores? Es un trabajo genial, se come y bebe gratis y se gana un buen salario. Apoyé el mentón en la mano, y tú, ni siquiera sabes hablar, menos decirle a alguien lo que hago. Su mirada se movió, pero no respondió. Dejé el cubo mágico de lado y me estiré, voy a dar un paseo. Me levanté y me marché, pero en realidad me asomé por el marco de la puerta para verlo. Aciar apretó los labios y, después de un rato, extendió la mano con timidez y cogió el cubo mágico, intentando torcerlo como yo. Me reí en silencio, pero Aciar me miró de repente. No tuve tiempo de esconderme y me pilló. Dejó inmediatamente el cubo mágico. No me sentí incómoda al ser descubierta, ¿te gusta? Te lo regalo. Volvió a callarse. Al marcharme aquel día me mostré el cubo mágico y le pregunté, ¿en realidad te gusta? ¿Quieres que te traiga uno nuevo mañana? No esperaba una respuesta. Pero esta vez Aciar respondió con un mm. El mayordomo, el tío Ben, se quedó asombrado. Después de salir conmigo, su tono fue más respetuoso que de costumbre. Señorita Scarlett, eres la primera persona que hace que el joven hable. 04 La segunda vez que hablé con Aciar fue más de 15 días después. Estaba sentado en la alfombra armando un rompecabezas. La pieza de rompecabezas en su mano claramente no encajaba en el hueco, pero seguía intentándolo una y otra vez. Le quité la pieza de la mano, no se pone ahí, tonto. Aciar se enfadó repentinamente y se lanzó sobre mí,
arrebatándome la pieza del rompecabezas y forzándola a encajar en el hueco. Me golpeé el codo en el suelo y me raspé la piel. Dolía y me salí gritando en busca de vendas. El tío Ben vio mi herida. «Ay, ¿cómo te has hecho esto?» «No pasa nada, tío Ben. Me lo arreglo yo misma». Encontré el botiquín y me atendí rápidamente. Al levantar la cabeza, vi a Asier mirándome desde no muy lejos. Me acerqué. «¿Qué me miras?» Apretó los labios y me mostró lo que tenía en la mano. Era la pieza de rompecabezas de antes. Hice como si no supiera. «¿Qué quieres decir?» No se movió. Suspiré. «No sabes hablar, mudito». Pareció que dudó mucho y dijo lentamente: «Por ti, a partir de entonces, Asier comenzó a hablar conmigo». El psicólogo también notó que su estado había mejorado. La madre de Asier trajo a otros jóvenes de la misma edad y los hizo acercarse a Asier. Estos jóvenes provenían de familias que colaboraban con la familia de Asier y resultaban algo descarados. En la mayoría de los casos, Asier simplemente fruncía el ceño y respondía con frialdad. Así que siempre eran aquellos jóvenes los que se reunían para divertirse, mientras Asier se quedaba aparte. Después de que esto se repitiera varias veces, terminé por conocer bien a estos jóvenes. «Señorita Scarlett, eres mucho mejor que mi profesor particular. ¿Cómo es que sabes hacer de todo?» Leo, el joven más extrovertido, me dijo bromeando: «¿Por qué no dejas de enseñar a Asier? ¿Qué tiene de interesante él? Ven y enséñame a mí». Antes de que terminara de hablar, Asier, quien se había ido a buscarme agua, soltó el vaso. El vaso se rompió en pedazos en el suelo y el agua se salpicó por todas partes. Luego, se lanzó sobre Leo como un lobo enloquecido y lo golpeó sin control. Los otros jóvenes también se precipitaron hacia ellos. La escena se volvió caótica. Cuando los guardias los separaron, Asier jadeaba violentamente, se levantó y dijo con autoridad: «Vete». Cada vez que recuerdo aquel mirar casi obsesivo, me entra el escalofrío. Fue en ese momento cuando me di cuenta vagamente de que la inseguridad de Asier estaba arraigada en su esencia. Me asusté y me tomé unos días de vacaciones. Una semana después, volví a la villa y escuché a algunas personas hablando de Asier en la puerta. Parecía que el joven estaba mejor, porque volvió a tener un ataque. Cuando se excita, le provoca un ataque de asma. El médico dice que es un problema psicológico y que no hay nada que hacer. El joven parece muy pobre. Tiene graves problemas psicológicos a los 16 o 17 años. Sí, cuando era niño, su padre y madre se peleaban con cuchillos. La señora estaba muy mal de los nervios en aquel entonces y hacía cualquier cosa para retener a su marido. Incluso se dice que abusó del joven. Baja la voz. Me dio lástima. En verdad, Asier parecía un poco pobre. El sistema guardó silencio unos segundos y luego volvió a hablar con un tono severo: «No te olvides de que si rompes el contrato, morirás». Me bebí la cerveza de un trago, aplasté la lata con una mano y respondí sin mostrar expresión: «No lo olvido». Me sentía incómoda porque, aunque se trataba de un problema entre Asier y yo, Ryan se había visto involucrado. Pero él no parecía importarle. «¿Piensa llevar a la señora de vuelta a casa?» Asentí con la cabeza: «Primero terminaré de arreglar las cosas aquí». Mi madre siempre había hablado de querer volver al pueblo, pero la había llevado de un lado a otro, de una operación a la siguiente. Su cuerpo era demasiado débil y al final no podía soportar un viaje tan largo. Ahora, al menos, debía dejar que ella volviera a su lugar de origen. Calculé el dinero en mi tarjeta y le transferí una parte más a la familia de Asier. Luego renuncié al alquiler del apartamento, hice una pequeña maleta y me marché. Ryan me ayudó a llevar a mamá de vuelta a casa. Dijo que, de todos modos, me ayudaría a enterrarla. Tuvimos un viaje de 6 horas en tren de alta velocidad, luego 3 horas en autobús y finalmente tuvimos que caminar por un sendero sinuoso. Llegamos a casa ya de noche. La noticia de mi regreso al pueblo se extendió rápidamente. El día de la enterrada, todos vinieron a ayudar. «Scarlett, no te pongas demasiado triste. Si necesitas algo, dime. No te molestaremos más».
Asentí y les dije gracias en voz baja. Se avecinaba otra tormenta. Me marché con un paraguas. Pero no esperaba que Asiar me encontrara aquí. Al día siguiente había llovido y el camino del pueblo estaba lleno de barro. Él siempre se preocupaba por su aspecto impecable, pero ahora sus zapatos y los bajos de sus pantalones estaban manchados de barro. Parecía desaliñado. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Además, ¿con Ryan? ¿En serio quieres estar con él? Su tono era tranquilo, pero yo sabía que estaba a punto de perder el control. Lo miré, pero no dije nada. Asia reprimió su enfado y su tono se suavizó. Hermana, ¿no dijiste que querías traerme aquí? Podemos celebrar una boda aquí de nuevo. Cuando la salud de mamá se estabilice, la traemos de vuelta. Ella se alegrará mucho. El sistema también me persuadió, siento tu pérdida. Asiar ya se ha rendido. Perdónalo una vez más. Te prometo que esta es la última vez. Ignoré el sistema y solo corregí a Asiar. Asiar, esa era mi madre. Además, no habrá más bodas entre nosotros. Se quedó inmóvil. El sistema también se quedó perplejo. Estás loca. La señora ya se ha ido. No puedes abandonar la conquista. ¿No te importa tu vida? Lo abandono. Te devolveré el doble de lo que te debo, dije con calma y voz suave. Asiar, como quieres, ya no te quiero. Asiar tenía la voz temblorosa. ¿Por qué? Lo llevé de nuevo hasta la tumba. En el momento en que gritaste el nombre de Chloe, ella estaba en el hospital viendo nuestra transmisión en directo. Cuando la vi ser empujada hacia el horno de cremación, tú estabas publicando fotos de tu intimidad con Chloe en tu círculo de amigos. En un instante, el rostro de Asiar se volvió pálido como el papel y su voz temblaba violentamente. No sabía. Hermana, solo no tenía seguridad. Quería probar una vez más si te ibas a irme. Solo quería probar una última vez. De hecho, ya había preparado una segunda boda. No imaginaba. No imaginaba que fuera a pasar esto. Murmuraba para sí mismo, casi en un estado de colapso. Lloraba amargamente, no podía controlar sus emociones, su respiración se volvió acelerada y finalmente emitía un sonido lúgubre, cayó al suelo y sus manos temblaban sin cesar. Estaba teniendo un ataque de asma. Instintivamente, busqué en mis bolsillos. Todas mis chaquetas tenían bolsillos, justamente para guardar el aerosol que aliviaba el asma de él. Probablemente, el del abrigo que llevaba se me había olvidado de sacar. Asiar, realmente no somos compatibles. Me arrodillé y lo miré a los ojos. Déjame ir y te doy el aerosol, ¿vale? Tenían lágrimas en las comisuras de los ojos, su respiración era cada vez más difícil, pero seguía negando con la cabeza. Una de sus manos se agarraba a la manga de mi ropa, y su mirada decía, por favor. 09 abrí los ojos. Tenía un dolor de cabeza y luego me percaté de la lujosa decoración de la habitación. Me quedé perpleja. ¿Dónde estaba? Recordaba que aquel día Asiar había tenido un ataque de asma, le había dado el aerosol al final, había vuelto a casa, y luego, ¿qué pasó? Se llamó a la puerta. Asiar giró el pomo de la puerta y entró. Parecía muy mal, con un aspecto enfermizo. Su aura era distinta a la habitual y me dio la impresión de que algo no estaba bien. ¿Has despertado? ¿Quieres comer algo? Su voz era tranquila, sin mostrar ni rastro del colapso y el descontrol del otro día. Me levanté y me acerqué a la ventana. Pude ver a un grupo de guardias. Asiar, esto es secuestro ilegal. Asiar me miraba sin parpadear, sí. Solo por 3 días. Después de 3 días, te dejaré ir. Sentía que algo no encajaba, pero ahora no tenía teléfono ni ordenador, no podía salir, así que solo podía ver cómo se desarrollaba la situación. Me apetece comer pescado, Asiar finalmente sonrió. Espera un momento, hermana. Lo pido a cocina. La cocina era muy eficiente y pronto trajeron 3 platos, una sopa y arroz caliente. Me comí apuradamente. Asiar me miraba fijamente. Por la noche, de repente se acostó y me abrazó.
Hermana, ¿podemos charlar un rato? Fruncí el ceño y lo empujé, pero volvió a acercarse. Después de repetir esto varias veces, me cansé y me quedé dormida. Al día siguiente, Asier me llevó a la cocina de pastelería. Buscó varios tutoriales en internet y me hizo hacer postres con él. Estaba muy impaciente y hice un pastel solo por complacerlo. La nata estaba mal repartida y la decoración con pasta de maicena era horrible. Corté un pedazo y se lo ofrecí, come. Probó un bocado y me elogió, me gusta todo lo que haces, hermana. De repente me sentí exhausta, tiré lo que tenía en las manos y le dije con sarcasmo, Asier, hacer estas cosas es bastante aburrido. Su rostro se volvió pálido. Una vez le hice un pastel a Asier. En aquel momento, acababa de empezar a trabajar. El mundo laboral es complicado y yo era una recién llegada. Hacía todo el trabajo, pero el mérito se lo llevaban otros y cuando había algún problema, yo era la culpable. Estaba atareada. Asier no estaba contento con eso. Lo consolé, todo estará bien cuando termine este periodo. Espera a tu cumpleaños y te daré un regalo. En su cumpleaños, me tomé un día libre y fui a la pastelería a hacerle un pastel. Me tomó un mes aprender a hacerlo. Pero esa tarde, la empresa me llamó de repente y me dijo que había un problema con un proyecto. Me riñeron sin piedad, ni siquiera me dieron tiempo a comer la cena y tuve que trabajar hasta las 10 de la noche. Cuando llegué a casa con el pastel de la pastelería, eran las 11:40 y pico. Me dije que por lo menos todavía era tiempo. Asier salió de su habitación, con una expresión fría. Levanté el pastel con ambas manos, lo siento, no sabía que la empresa me necesitara de repente. He llegado tarde. Te compensaré mañana. Salgamos a pasar el día juntos, ¿vale? Antes de que terminara de hablar, Asier tiró el pastel al suelo. Si la empresa es tan importante, ¿por qué vuelves? ¿Cuánto ganas trabajando hasta el cansancio? Tenía una expresión indiferente, me degradó sin piedad, hermana, quédate a mi lado. Te puedo dar mucho más de lo que puedes ganar trabajando. Volví a la realidad. El Asier con un rostro pálido suplicándome se superpuso con el Asier cruel de mi memoria. Después de un rato, se marchó en silencio, es mi culpa, hermana. No te enfades. Duerme bien esta noche. 10 Bueno, mañana es el último día. A las 6 de la mañana, me despertaron para maquillarme y peinarme. Me hicieron un peinado elegante, me maquillaron y un grupo de personas me rodeaba, mostrándome diferentes joyas. Luego supe que habían traído un vestido de novia. De repente, supe lo que Asier quería hacer. No me lo pondré. Este grupo de personas claramente habían sido entrenados. El señor Asier dijo que si usted coopera, le dejará ir después de la boda. Si no coopera, puede que tenga que sufrir algunos dolores. Sonreían amablemente, pero su tono era firme. Finalmente, me puse el vestido de novia, subí a un coche y luego a un crucero. Me llevaron a un pabellón en una isla. Había flores por todas partes. El edificio era antiguo y solemne, como un lugar mágico en el corazón del bosque. Asier me tendió la mano, bienvenida a nuestra boda. Me llevó con fuerza hacia el pabellón. En el pabellón vacío solo estábamos nosotros dos. Me miró y sonrió. Scarlett, soy bajo, deshonesto, amargo y frío. Si me mejorara un poco, ¿quieres estar conmigo en tu próxima vida? Me quedé paralizada. Estaba tan tranquilo que el más mínimo ruido fuera del pabellón se escuchaba claramente. Una llama saltó desde la puerta y se elevó una nube de humo. Finalmente, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estás loco. Lo empujé y corrí hacia la salida. Pero Asier me agarró del muñón y me abrazó con fuerza. El fuego se extendía rápidamente y pronto me resultó difícil respirar. Estaba rodeada de fuego. Asier me miraba con una mirada obsesiva. La segunda vez, no te dejaré ir. Escuché el sonido de la edificación derrumbándose y el crujido del fuego. Justo cuando la columna al lado de mí estaba a punto de caerse, Asier me cubrió los ojos. En el siguiente instante,
todo se calmó. Quité la mano de Asier de mis ojos. El fuego a mi lado se había detenido en la misma altura que el segundo anterior, y el humo ya no se movía. En un abrir y cerrar de ojos. Asier parpadeó y luego me miró. Lo siento. Me quedé desconcertada. Porque esa no era la voz de Asier, sino el tono mecánico del sistema. ¿Quién eres? El sistema me miró profundamente. Soy el Asier de 41 años. De repente, sentí que mi conciencia se volvía confusa. La última frase que escuché fue, lo siento, hermana. Fue solo en el último momento de la segunda oportunidad cuando aprendí a amarte. Extra 1, Asier, ¿por dónde empezar? Es que una persona que vive en la oscuridad, al ver la luz solar por primera vez, desea poseerla para siempre. Digamos que sí. Soy el Asier de la primera vida. Scarlett era mi tutora particular. Ella necesitaba mucho dinero, pero cuando se convirtió en mi tutora, dejó de necesitarlo. Porque su madre había fallecido en aquel momento. Aún así, siguió trabajando como mi tutora, me acompañó, me observó, me hizo feliz, solo porque yo dijera una palabra. Disfrutaba de aquel sentimiento de estar rodeado por ella. Me gustaba que toda su atención estuviera en mí. Me dependía de ella y, por lo tanto, tenía un fuerte deseo de posesión hacia ella. No me gustaba que hablara con otros, no me gustaba que sonriera a otros, no me gustaba que hubiera alguien o algo más importante que yo en su mundo. La mantuve atrapada a mi lado de una manera enferma. Ella se resistía, se enfadaba y no me hablaba, y desde que despertaba, planeaba escapar. Así que tuve que inyectarle medicamentos para que se sintiera débil. Pero en una noche de lluvia, ella logró escapar. Justo en el momento en que se encontró con Blake, quien había vuelto a pedir dinero. No sé lo que pasó entre ellos. Cuando llegué, Scarlett estaba morada y tenía 9 heridas de cuchillo. Tenía un agujero de sangre en la cabeza, una herida mortal. Ella estaba muerta. En realidad, ella ha aprendido artes marciales de defensa personal, pero durante estos días que la he encarcelado, le he inyectado medicamentos. Había gastado todas sus fuerzas en escapar. ¿Cómo podría derrotar a Blake? Casi me vuelvo loco. Comienzo a dedicarme a la investigación de la reversión del tiempo. Finalmente, cuando cumplí 41 años, lo logré. Inyecto mi espíritu en el sistema y voy a buscarla. En aquel momento, ella aún no se había convertido en mi profesora privada. La enlazo y le digo que le daré $1 millón y la pido que me corteje, que moriría si fracasaba en cortejarme. Era mentira, solo temía que se rindiera. Si ella no me abandona, seguro que podremos estar juntos para siempre. Pero el yo del futuro y el yo del pasado no pueden tener ningún contacto, de lo contrario causará un trastorno. He infringido esta regla 2 veces, la primera vez fue en esa noche lluviosa. Encontré una manera de enviar un mensaje de texto al yo del pasado y le pedí que fuera a buscar a Scarlett. La segunda vez fue en la boda en la isla. El yo del pasado estaba realmente loco e incluso disparó. No tuve más remedio que entrar en el cuerpo de Asier. Como era de esperar, hubo un trastorno en el tiempo y todo se detuvo. Esta es toda mi confesión. El hombre vestido de uniforme militar golpeó la mesa. Molestar el tiempo y el espacio es un delito grave. Lamento decirte que tu existencia será completamente borrada, ni siquiera tendrás una próxima vida. Por espíritu humanitario, puedes hacer un deseo. Asier baja los ojos. Quiero verla una vez más. Extra 2. Scarlett, felicidades por tu graduación. Realmente te admiro, trabajar durante varios años y luego volver a estudiar un máster. Recibo las flores de Mía, ni idea de lo que pensaba en aquel momento. Ahora que lo pienso, en aquellos años no sabía bien lo que estaba haciendo, siento que no recuerdo muchas cosas. Después de terminar el máster es así, se pierde un montón de cabello al día. ¿Qué planes tienes a continuación? Camino lentamente abrazando las flores. El profesor Duan tiene un proyecto. Dice que planea desarrollarse en el país en el futuro, y yo pienso trabajar con él. La expresión de Mía cambia. ¿Fin? Levanto las cejas. ¿Qué expresión es esa? Mía se muestra un poco coqueta.
antes te dije que alguien me estaba cortejando. Saco aire con sorpresa, sí, pero no dijiste que el otro estaba en el extranjero y que su desarrollo era inestable. No es él. Asiente con la cabeza. Sonrío bromeando. Ahí está la razón, dice que planea desarrollarse en el país en el futuro. Me molesta con mis bromas y hace ademán de pegarme, yo me esquivo a un lado. De reojo veo a una persona en la esquina y me detengo. ¿Qué pasa? Me doy vuelta, corro 2 pasos y le alcanzo. Acabo de ver a alguien, no lo conozco, pero siempre siento que me resulta un poco familiar. Con tu memoria, venga ya. Hoy te gradúas y tienes el trabajo estable, esta noche tenemos que celebrar. Lo sé, lo sé. Le hago un gesto de despedida y camino hacia casa con pasos ligeros. Hoy hace un día precioso.